Muy buena noche a nuestros estudiantes de materiales de construcción. Vamos a hacer un pequeño resumen de metalurgia. Hablábamos un poco de trabajo caliente, trabajo en frío, ya vamos a hablar algunas cosas de ellas. Y por ejemplo, se recuerdan que si hablamos de trabajo en metal es muy importante, trabajo en frío, trabajo en caliente, el concepto de temperaturas. ¿Se recuerda a usted que puedo trabajar en grados Fahrenheit como en grados Celsius? De química 1 se recuerda que los 5 novenos de grados Fahrenheit menos 32 grados centígrados. Otra vez, grados Fahrenheit menos 32, entre un paréntesis multiplicado por 5 novenos, igual a grados centígrados. Bueno, la temperatura, termometría, cuando la temperatura está abajo de los 950 grados Fahrenheit. Pirometría, si la temperatura mayor a 950 grados Fahrenheit. Bueno, a favor de revisar su resumen en el aula virtual, por favor. Cuando hablamos de temperatura, el termómetro como herramienta de medición puede ser por expansión metálica, bimetal invar, dos metales, dos coeficientes de dilatación diferentes y con eso mido la temperatura. Por expansión líquida, que casi todos conocemos, se expande el mercurio, el alcohol, pentano o creosota, ¿sí? Por presión a gas o vapor, otra forma de medir, muy exacto, y por resistividad o resistencia eléctrica. Muy bien, pirómetro, cuando ya estoy en trabajos arriba de 900 grados Fahrenheit, termoeléctrico, temperaturas de soldadura, efecto Peltier, ¿sí? Porque tenemos una inducción por punta de contacto. Se recuerda el efecto de Thomson por la conductividad inducida a extremos de los alambres, ¿sí? Se recuerda que, bueno, tengo que llevar un registro y control del pirógrafo, la radiación como la ley de Stefan o de Boltzmann, ¿sí? Se recuerda ahí que W es igual a K, la constante de Boltzmann, por T a la 4. ¿Sí? ¿Qué más tenemos ahí? Podemos verlo desde una perspectiva óptica, comparación con filamentos más filtro de calibración. En función de la temperatura, manifestaciones de algunos tipos de color, ¿no? Y esa escala de color, como les digo, da una idea de la temperatura. Metalurgia y microscopía estudia microscópicamente características estructurales del metal o una aleación. El pulido, por ejemplo, número 1, 1 sobre 0, 2 sobre 0, 3 sobre 0, 4 sobre 0, para un pulido final en función de los pasos de pulido previo. ¿Sí? ¿Cuánto trabajo para pulir la superficie? Microscopio de metalurgia se diferencia del biológico en la manera de iluminar la muestra, iluminación por luz reflejada. Bueno, aquí tendríamos que hablar con nuestros compañeros de ingeniería mecánica, creo que hay un microscopio de metalurgia. Bueno, y aquí entramos a las pruebas de los materiales, las pruebas de dureza. Aquí tengo la elástica, el escleroscopio o martillo calibrado, veo cuánto rebota, elástico. Puedo hacer pruebas de abrasión, rayadura, la escala de Mohs, ¿sí? Se recuerda de 1 a 10, 10 el diamante, 1 el talco, ¿verdad? Por lima, corte, podemos chequear, comparar durezas conocidas. Cuando hago indentaciones o muescas, puedo hablar de la dureza de Brinell. Bueno, para Brinell, Rockwell, Vickers y Knopp, en este caso voy a necesitar una prensa. Lo que cambia es la pieza que está generando muesca o indentación. Brinell, una bolita de diámetro de 10 milímetros. Rockwell, profundidad ACTM 140, un cono de diamante o bolita con diámetros de un 16, un octavo, un cuarto o media pulgada. Vickers es un marcador piramidal, base cuadrada a 136 grados en caras, o sea, es muy específica la medida, ¿sí? Por ejemplo, si se modifica esto para microdureza, hablamos de un Vickers modificado que sería KNOP, KNWP. Bueno, además de dureza, puedo hablar ensayo de tensión, compresión, por ejemplo, en cerámicos la compresión por la falla frágil, ¿sí? Tensión, falla dúctil. Impacto, por ejemplo, el ensayo de Sharp-ISO, tengo que medir por un martillo, ¿sí? Dejo caer una masa conocida que oscila
y veo cuánto levanta después de levantar la pieza, de cortar la pieza, perdón. Por esa diferencia de alturas puedo encontrar la cantidad de energía. Puedo hacer por fatiga, que son cargas cíclicas, ¿sí? Ciclo, repito el ciclo una y otra vez hasta que la pieza falla. Por ejemplo, estar doblando un clip hasta que se calienta donde estoy doblando y se fatiga. Por radiografía, rayos X, rayos gamma, ultrasonido, partículas magnéticas como Magnaflux, ¿sí? Aplicación de campo magnético y ver dónde queda el tinte en la superficie para ver dónde tengo fallas o tengo grietas. Penetración fluorescente, similar, solo que es tinte penetrador. Y como habíamos dicho ya, ultrasonido. Bueno, si seguimos con estos temas, estructura y cristalización de los metales. Recuerden las estructuras atómicas del modelo de Levi, ¿sí? Modelo de Bohr, mecánica ondulatoria, química 1, química 2. Se recuerdan ahí los números cuánticos de la tabla periódica de Mendeleev, química 1. Recuérdense que, por ejemplo, los metales ligeros están en la tabla periódica en la columna 1A y 2A. Los metales pesados tenemos en la columna 3B, 4B, 8B, 1B y 2B. Metaloides de segundo periodo en la tabla, la columna 3A y 7A. Los no metales en la 3A y la 7A. Los inertes o nobles, pues se recuerdan la 8A. Muy bien, en esto vamos a hablar un poco de los enlaces atómicos, ¿sí? Tengo el enlace iónico, dos elementos comparten un electrón, por ejemplo, enlace de cloruro de sodio, comparten un electrón y eso les da una cadena, ¿sí? Por ejemplo, y vamos a entrar un poco a las estructuras cúbicas, por ejemplo, de cuerpos centrados, ¿sí? Tenemos ahí en los extremos NaCl, o sea, cloruro de sodio, sal de mesa. El covalente, homopolar, el mismo polo, un elemento comparte varias moléculas con otro elemento, por ejemplo, NH3 o NH4, ¿verdad? Metálico, cada átomo del metal contribuye a una nube de electrones positivos atraídos y tenemos una nube de electrones, por eso mucha conductividad eléctrica. Y las fuerzas de Van der Waals en átomos neutros como gases inertes o nobles es de importancia que a bajas temperaturas tengo esa situación. Tengo enlaces, superconductores, ¿sí? Estructuras cristalinas, son un repaso ahí. Tengo cúbica simple, cúbica de cuerpo centrado, cúbica de cara centrada. Ya vamos a ir viendo ahí poco a poco estos modelitos, ¿sí? La hexagonal, por ejemplo, el triclínico, el monoclínico. Triclínico y monoclínico implica que tengo estructuras cúbicas, pero voy modificando los ángulos entre las aristas. Cúbicas a 90 grados. Monoclínico, pues voy variando uno de los ángulos. Triclínico varían los tres ángulos. Tengo ortorrómbico y romboidal. Bueno, fíjense que aquí un concepto importante, las sustancias amorfas con estructuras no definidas. Tenemos un poco de todo, ¿verdad? Es isotropa, es decir, sus propiedades son iguales en toda dirección. Isotropa, iso, igual, ¿sí? Igual propiedad en toda dirección. Bueno, entonces aquí tenemos el cuerpo cristalino, átomos en orden definido, propiedades físicas muy distintas en diversas direcciones, anisotrópico. Anisotropía depende de dónde aplique el esfuerzo, porque ese es el comportamiento no es uniforme en todo el volumen, en toda la materia del material, valga la redundancia, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tenemos otros conceptos, el polimorfismo y alotropía. Polimorfismo como propiedad de un material de tener más de un tipo de red especial en estado sólido. O sea, puedo tener una cúbica simple con una cúbica de cuerpo centrado más una hexagonal en el mismo material. O sea que, digámoslo así, polimorfismo, muchas formas, ¿verdad? Si es reversible, este polimorfismo tiene alotropía, formas alotrópicas, ¿sí? Si no, pues no tengo alotropía, si no es reversible, por ejemplo, en función de la temperatura, ¿sí? Y aquí los planos cristalográficos e índices de Miller en función inversa de las coordenadas, un poco de mecánica espacial.
Mecanismos de cristalización, formación de núcleos, crecimiento de cristal, ¿sí? Bueno, fíjense que cuando hablamos eso, ya para ir terminando, podemos hablar de la imperfección del cristal. Por ejemplo, las llenaduras, hay vaciaduras, no todo está completo. Hay rebabas metálicas que no da un volumen definido. O puedo tener microdefectos de coladas, cavidad por concentración, bolsas de gas, porosidad, ¿sí? Por un mal proceso, por un mal control, ¿verdad? Fisuras por calor o recocido, eso es importante. Por ejemplo, aunque no es metal en el ladrillo, cuando hago un recocido de ladrillo no solo está quemado, sino tengo fisuras por calor. ¿Y eso qué lo hace? Más frágil aún. Medición del tamaño de grano, pues puedo comparar por método de intercepción o Hain o el método de planimetría o de Jeffers. Muy bien. Este es un breve resumen de metalurgia. Esto puede ser un solo curso. Yo solo estoy haciendo aquí un resumen para la clase. Muy bien, creo que por hoy podemos dejar ahí. Muy bien, con permiso y muchas gracias.